Y las competencias que esperemos que vamos a desarrollar el día de hoy es conoce y diferencia los conceptos de la teoría del dolor. Identifica las características de los niveles de organización del dolor también, ¿no? Periférico, central, las vías del dolor, dolor nociceptivo, dolor neuropático, y me parece que esto más, es un recordar para ustedes. Ya han llevado neurología, ya han podido, sí, conocer y aprender todos estos aspectos anatómicos, ¿m? Y neurológicos. Diferencia los signos y síntomas en la evaluación del dolor, neuromodulación del dolor, de la misma manera, ¿no? Y como aspecto ya propio de nuestra especialidad, el tratamiento de rehabilitación, agentes físicos, otros fármacos, ¿no? Algunas tal vez maniobras, posturas antálgicas que podemos estar realizando cuando el dolor es crónico, cuando el dolor es muy continuo, ¿no? Podemos estar nosotros ya realizando ese manejo. Entonces, para hacer una definición, podemos decir que la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿no?, plantea como definición de dolor lo siguiente: es una experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada con un daño tisular real o potencial. Miren qué importante es cuando van a ir definiéndose estos aspectos, porque son bastante subjetivos, ¿no?, y descrita en términos de dicho daño. Se puede notar cómo esta definición es amplia, dejando claro que el dolor es siempre un proceso subjetivo, que está relacionado con lo emocional y que no necesariamente es que exista un daño tisular real, incluso para que una persona experimente dolor, ¿no? De ahí la importancia que tenemos que dar a un dolor, porque este dolor puede iniciar con bajo, pero la persona, al percibir que no tiene tratamiento, puede sentir que se está empeorando, ¿no? Y el dolor puede incrementarse, esa sensación de dolor se incrementa y probablemente nosotros estemos viendo que no ha ido el, el daño o la zona donde eh, refiere que de ahí inicia su dolor, o es la zona donde refiere que está el dolor, no vemos mayores cambios, ¿no? Entonces, es importante dar la atención necesaria que el paciente lo requiera para que esto no le traiga mayor sufrimiento. El problema es un problema generalizado de salud pública, como les decía, muy, muy frecuente, ¿no? 15 a 25% de los adultos sufren dolor crónico en algún momento dado, con una cifra que aumenta el 50% en los mayores de 65 años. Eso no quiere decir que no hay dolor real acá. El dolor es real, ¿no? El daño puede ser diverso, porque los umbrales que cada persona tiene es diferente. Alguien podría sufrir una caída y tener un rasguño, ¿no? O sea, perder solamente zona epitelial, y sin embargo siente un gran dolor eh, con todas las características que pueda describir, ardor, etcétera, ¿no? Y sentir que es muy intenso y que le está impidiendo hacer algunas actividades. Otra persona puede tener el mismo o tal vez mayor pérdida de tejido, y sin embargo no hay tanta sensación de dolor, ¿no? Ese umbral es más alto,
y no lo manifiesta. Esto no quiere decir que es más grave el del primer caso que el del segundo, o que el segundo es más grave. Darle la atención que amerita. Probablemente la primera persona necesita más calma, ¿no? Y explicación de lo que le ha sucedido. En ningún momento deberíamos decir, no, no le ha pasado nada. La persona no va a entender por qué le están diciendo que no ha pasado nada si siente tanto dolor. Habrá que decirle cómo es realmente. Sí es muy doloroso, felizmente que solo es la pérdida epitelial, que es superficial y que va a pasar pronto, ¿no? El que esto lo digamos no va a hacer que perdamos tanto tiempo y la persona va a sentir que está siendo atendida en su mayor problema que tiene. Los grados de dolor, que también ustedes esto ya lo aprendieron, ¿no? Lo vamos tratando de objetivar con una escala, ¿no? La escala visual analógica, ¿no? Nuestra famosa EVA. Y que uno le va preguntando qué tan intenso es este dolor del 1 o del 0 a 10, ¿no? Bueno, 0 no le podríamos decir, porque si ya se queja de dolor, tenemos que comenzar desde 1. Y puede tener diferentes tipos de características, en este caso es de colores, pensando que el color el color rojo es mucho más intenso. Podríamos poner caras, podríamos poner manchas, en fin, ¿no? Como creamos que el paciente va a identificar este dolor. Es poco ese dolor, moderado, fuerte, muy fuerte, insoportable. Debemos también enseñar al paciente en cada escala que nosotros apliquemos, siempre enseñemos eduquemos al paciente, ¿no? Vamos a aplicar en este caso una escala aparentemente sencilla, pero el paciente puede estar tan sensible que nos puede decir, no, el dolor es insoportable, ¿no? Y queremos nosotros seguir preguntando, es tipo hincada, tipo quemazón, no, ya no va a responder más y va a decir, es insoportable. Entonces, hay que explicar que lo que queremos ver aquí es solamente la cantidad de dolor y que después le vamos a hacer otras preguntas por otras características, ¿no? Que queremos saber si hinca, si late, si quema, cómo es este dolor, tipo golpe, en fin, ¿no? Y muchas veces obtenemos otras respuestas que no las hemos considerado, ¿no? Nos pueden decir, este es un dolor hueco. Y nosotros tenemos que pensar, un dolor hueco, ¿qué nos está queriendo decir la persona con dolor hueco? ¿No? Entonces, pero hay que irla también comprendiendo en sus costumbres y respetando, ¿no? Más que nada respetando, porque no le podríamos decir, oiga señora, yo nunca he escuchado el hueco, no tengo en la clasificación internacional de todas las enfermedades dolor hueco. No, no le podríamos decir, ¿no? Ni porque señora, ni señor, ni niño. Con todo respeto habrá que decirle, bien, y qué más tiene ese dolor, de tal manera que nosotros logremos identificar y logremos nuestro objetivo de descripción de ese dolor, ¿no? Que eso es lo que queremos conseguir y acá solo la intensidad. Muy bien. ¿Y cómo podemos nosotros seguir objetivando ese dolor, ¿no? O sea, lógicamente le preguntaremos, le continuaremos con todo nuestro interrogatorio y, y corroboraremos de acuerdo a lo que nos vaya, me caí, me golpeé, fuese, ¿no? Le pediremos radiografías, le pediremos una ecografía de partes blandas, le pediremos resonancia magnética, ¿no? O una tomografía u otros exámenes auxiliares que podría ameritar para poder objetivar
la causa de ese dolor, ¿no? Y poder, lógicamente, dar el tratamiento que amerite el paciente. Tipos de dolor. ¿No? Dolor musculoesquelético, que puede haber dolor articular, dolor lumbar y cervical de columnas, ¿no? Dolor muscular, miofacial, dolor generalizado, dolor oncológico con afectación musculoesquelética, una serie de dolor en este nivel, el dolor neuropático, que también es frecuente, herpes zóster y neuralgia posherpética, neuropatía diabética dolorosa, ¿m? El síndrome de dolor regional complejo, dolor por lesión nerviosa, dolor post-amputación del miembro fantasma, ¿no? Entonces, que cuando hay un dolor del miembro fantasma, la persona todavía tiene la misma sensación eh, por la memoria que tiene, ¿no? O sea, lo tiene en la memoria ese esquema corporal y tiene ese miembro como parte de su esquema corporal, ¿no? Entonces, esto se ve muchas veces cuando la amputación es por un miembro, es por una diabetes, ¿no? Entonces, miembros inferiores y la persona se queja aún del dolor. Tiene tanto en memoria ese dolor como ese esquema corporal. Y así, ahí puede haber un dolor mixto, ¿no? Dolor radicular por patología del raquis. Puede haber un dolor crónico visceral, un dolor de origen vascular, un dolor somatomorfo. Cuando ustedes ya estén como médicos y tengan que interrogar a la persona, y si viene por dolor, tratar de ir preguntando la zona, que la ubiquen, como ustedes lo han aprendido ya, ¿no? Que puedan primero señalar el lugar del dolor, porque podríamos estar comenzando recién con algún tipo de problema, ¿no? Y la persona todavía no sabe cómo explicar ese dolor. Me duelen todos los días y muchas veces cuando recién se inicia algún dolor por problema degenerativo, la persona no sabe cómo explicar ese dolor. A veces sí, a veces no lo siento, ¿no? Me hinca, no me hinca, es como golpe, todavía no lo puede describir en sí, ¿no? Y hay que tener calma como médicos, para poderle explicar lo importante que es y lógico que vamos a tener que venir en una siguiente consulta para que pueda explicar mejor ese dolor, especialmente si esto es más frecuente, en fin, ¿no? Para ir viendo cómo evoluciona ese dolor y cómo evoluciona con tratamiento. También muchas veces le pedimos los exámenes auxiliares en esa espera para que la persona vaya recibiendo el tratamiento adecuado. Cuando tenemos el dolor somático, visceral, neuropático, ¿no? Hablamos de un dolor somático cuando hay un daño, ¿no? Podemos observar que ahí hay daño a ese tejido, lo que va a causar la liberación de químicos de estas células dañadas que median el dolor y la inflamación por medio de los nociceptores, ¿no? A la persona habrá que explicarlo también de una manera tranquila, ¿no?
¿no? Y siempre tratando de hacer que la persona lo pueda entender, porque no va a entender si le decimos nociceptivos, ni de dónde se han liberado esos químicos, porque puede estar pensando que está intoxicándose, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con paciencia tenemos que saber frente a qué persona estamos para darle la explicación correcta. Es típicamente este dolor somático aparece generalmente de manera reciente, ¿no? O sea, la persona se asusta, se preocupa por el dolor que presenta, está localizado y lo describe muchas veces como un dolor agudo, ¿no? De pronto me apareció. Entonces, punzante o de carácter pulsante, etcétera. O sea, se cayó y finalmente está teniendo su dolor, ya sea en rodilla, en tobillo o en muslo, en la zona donde puede haberse hecho algún daño. Y lo vamos al examen vamos a poder corroborar la zona afectada. Cuando tenemos un dolor visceral, los nocioceptores son menos en número y cuando son estimulados producen un dolor poco localizado, difuso y con una molestia poco definida, ¿no? Está generalizada, opresiva, que puede ser referido del sitio remoto del daño primario. Las vías aferentes viscerales convergen en el mismo cuerno dorsal que las fibras aferentes somáticas, lo que resulta en un dolor referido en el área cutánea inervada a este nivel. Más adelante vamos a ver por qué la importancia que tiene todo esto, pero solo para tener en cuenta en este aspecto de definición, que nosotros como médicos debemos ser cuidadosos, muy estrictos no para nosotros mismos, ¿no? Cuando evaluamos si estamos, porque rápidamente tenemos que hacer diferenciaciones de diagnósticos. Entonces, en la evaluación tenemos que ser rigurosos, ¿m? Para poder evitar alguna, eh, algún error, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya de un dolor neuropático, se refiere a un daño, ¿no? A una estructura nerviosa que lleva a un proceso aberrante en el sistema nervioso periférico o central, ¿no? Y esto es cuando se daña un nervio. Frecuentemente coexisten daño neuropático y nociceptivo. Entonces, hay que ir considerando, ¿no? Aquí mucho el interrogatorio a la persona. Desde de ahí la importancia que tiene cuando nosotros hacemos nuestra historia clínica de antecedentes. Tratar que la persona pueda recordar todos sus antecedentes, eh, o todos los antecedentes que haya tenido. Si es niño, la madre tendrá que ser la que lo informe. Si es un joven, muchas veces todavía va acompañado de la madre, pero si es un adulto, adulto joven, adulto mayor, eh, hay que ayudarle a recordar porque hay muchas situaciones que ya ha pasado en su vida y, eh, y es necesario que además se sincere en sus respuestas, ¿no? Nosotros confiamos en que el paciente nos va a responder con la veracidad que necesitamos, especialmente uso de algún, eh, algunas costumbres, algunos hábitos dañinos, ¿no? Nosotros no podríamos decir, a ver,
A ver, señora, ahora vamos a ver enfermedades. Le cuenta todas las enfermedades. Ahora vamos a ver trabajos. Nos cuenta todos sus trabajos. Ahora vamos a ver hábitos dañinos. Ahí mismo el paciente se pone en guardia y va a decir, no, no, yo no tengo, no tomo mucho café, tomo poquito café. ¿No fuma? Uy, no, casi no fumo. O sea, todo lo que hayamos dicho en negativo, a veces los pacientes creen que los vamos a cuestionar y no, ¿no? Nosotros como médicos lo que tratamos de hacer es ayudarlos. No los vamos a, ni a cuestionar, ni tampoco los vamos a hacer algún tipo de adjetivos, ¿no? Entonces, sí, cuando nos toque orientarlos, los orientaremos. Una de las recomendaciones es que antes de si queremos obtener todas sus respuestas, el paciente debe confiar en nosotros. Y al finalizar las recomendaciones, tiene que sonar a recomendaciones, ¿no? A consejos, para que el paciente continúe confiando en que lo que le indiquemos es lo mejor para él. Cuando nosotros vemos cómo está organizado el dolor, una sensibilización periférica, una hiperalgesia primaria, mecánica estática y térmica, ¿no? Entonces vemos que después de la lesión nerviosa, la sensibilidad de los nociceptores aumenta por estímulos de mediadores químicos y provenientes de las células inflamatorias. Entonces está recién realizado la lesión. Creo que todos hemos podido experimentar diferentes tipos de lesión, una caída, un golpe, una quemadura, ¿no? Lo que pudiéramos haber experimentado y que esa zona queda muy sensible, muy sensible. Uno no quiere ni chocarse ni tocar nada para evitar que haya mayor dolor, ¿no? Entonces, eh, esa es la sensación también de las personas y cuando nosotros eh, evaluemos tenemos que eso también ponerlo a consideración. Cuando tenemos, ¿no? La sensibilización central e hiperalgesia secundaria, los receptores centrales producen una sensibilización central igual que en la periférica. La estimulación sostenida de las fibras aferentes en la presinapsis libera el glutamato y sustancia P, ¿no? En exceso que actúan postsinápticamente produciendo una activación sostenida de los receptores de N-metil de aspartato. Entonces, vemos cómo entra en un ciclo tal que esto produce el dolor. Cuando hablamos de una patología, dolor lumbar, hablamos de una patología frecuente, ¿no? Y es frecuente por las diversas actividades que realizan las personas, ¿no? Entonces, el sobreesfuerzo, ¿no? En los diferentes tipos de trabajo. El 4% de las consultas en atención primaria se deben a las lumbalgias, ¿no? Es la segunda causa de más consultas que generan en la atención primaria. Entonces, 2 millones de consultas al año más o menos. Y muchas veces ya las personas hasta saben, ¿no? Voy a ir al médico para que me dé mi medicación. Eso será el tratamiento y continúan. Y toman la medicación para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Para seguir cargando sus pesos, su sobreesfuerzo y todo. Es más, muchas veces los jefes le preguntan, ¿ya fueron al médico? Ah, ya. Entonces, ¿ya le dio su medicación? Ah, ya. Entonces anda a trabajar. Entonces, eh, eso hay que educar, hay que aprovechar en las consultas, porque muchas veces las personas no van cuando se hace
una exposición de actividades como promoción de salud o acciones de prevención, tampoco la persona va. Se hace trípticos y se le reparte, y la persona lo mira, ve el dibujito, ya está bonito, ¿no? Y en los trabajos hay mucha vigilancia, porque sí lo conocen, sí lo saben, ¿no? El uso de todo lo que es protección para el trabajador, están las normas, incluso las sanciones que se puedan dar, pero no, ¿no? La persona es joven, veintitantos, treinta y tantos, entonces eh, el medicamento actúa sobre ese dolor, pero no está actuando realmente sobre las zonas que se van dañando de manera frecuente y progresiva, ¿no? Y como nadie le dice, el paciente sigue, o la persona, ¿no?, sigue avanzando. Cuando llega a los 50, 60, ya está próximo a jubilarse, y muchas veces se piensa que solamente es que ya está pues mayor, ya no puede ya estar trabajando, que trate de cesar antes de tiempo, en fin, pero la persona va a cesar probablemente ya si nosotros recién lo vemos, ya con el daño. Pero si estamos viendo una persona joven, tratemos de orientarle para que hagan después algunos otros, o adicionen a su tratamiento medicamentosos otros aspectos también de vida saludable, ¿no? Estilos de vida o hábitos. Entonces, y miren que el 35 y 40% de los recursos sanitarios en atención primaria es para atención de diferentes tipos de dolores. El 20% de consultas en medicina evaluadora son por lumbalgias. Y hablamos del dolor lumbar solamente. 8 de cada 10 pacientes con lumbalgia no presentan una afectación de estructura anatómica ni causa física que explique el dolor lumbar, ¿no? Hay contracturas, torsión o pinzamientos. La lumbalgia inespecífica ocupa entre 80 y 85%, ¿no? Y por lumbalgia de corta, mediana y corta y media duración, menos de 7 semanas más o menos. Entre un 15 y 20% del dolor lumbar responde a una lesión anatómica y solo un 2 a 4% es por causa grave. Seguramente, si nosotros vamos investigando un poco más, estaríamos asociando con edades. El 7% de las lumbalgias causarán dolor lumbar crónico. Las lumbalgias acaban siendo la primera causa de las enfermedades, ¿no?, de consultas de atención primaria. Tratamiento de rehabilitación. Ya. ¿Cómo hacemos para que podamos tener una alternativa más para este dolor, ¿no?, para estas recomendaciones que se le va a ir dando al paciente? La consulta dentro del equipo de dolor con el médico rehabilitador consiste en la realización de una nueva historia que incide especialmente en su situación basal, ¿no? Creo que ya hemos estado en estos días en las prácticas, ¿no? Y sabemos que para nosotros es importante ese entorno familiar, ese entorno cercano a la persona, donde vive, con quién vive, condiciones de la vivienda, accesos, comunicación con asistentes sociales y si recibe alguna ayuda o pensión por minusvalía o incapacidad, ¿no? Entonces, una persona tenemos con nosotros con dolor, ¿no?, con dolor lumbar o articular en general, y vive en un quinto piso. No hay ascensor. Todos los días tiene que subir y bajar, lógicamente, por las escaleras. ¿Cuánto
o sea, y le estamos haciendo un tratamiento para el dolor, para ese dolor. Entonces, ¿qué es lo que le estaríamos recomendando? Entonces, primero, la escala de valoración para las actividades de vida diaria también se le interroga sobre el estilo de vida, si hace ejercicios, cómo pasa sus ratos libres, ¿no? El ocio que tiene, y se realiza una exploración física. Posteriormente se valora la posibilidad de obtener beneficio con alguna terapia física, ¿no? Puede ser que le indiquemos electroterapia, sinestesioterapia, mecanoterapia o terapia ocupacional también. La, eh, la necesidad de material ortoprotésico, si hay necesidad ya de limitar alguna zona, necesidad de infiltraciones, si vamos a ver cambios en su estilo de vida y se orienta en el ejercicio y deporte que puedan realizar, no de manera inmediata, lógicamente, sino ya para un largo plazo. Entonces, si ustedes ven acá, en resumen, estamos colocando varias metas, ¿no? Conforme vayamos evaluando al paciente, vamos tomando decisiones y qué es lo que vamos a ir logrando para explicárselo de manera sucinta, rápida, pero que el paciente nos logre entender, ¿no? Entonces, si ya tendremos que ver dentro de la evaluación, ¿no? Eh, qué daños tiene, qué daños podría producirse más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora? ¿Qué es lo que va a hacer posteriormente? ¿No? ¿Y qué tratamiento le vamos a dar? Entonces, el tratamiento inmediato y el tratamiento mediato. Si nosotros vemos dentro de las técnicas de tratamiento, ¿no? Ya más específicos, estamos viendo la fisioterapia, ¿no? Porque muchas veces pueden ser ejercicios, hidroterapia, sinestesioterapia, que no son ejercicios directamente, ya comenzamos con tal ejercicio y con este ejercicio mejora, no. Podemos estar iniciando hasta con posturas, ¿no? O sea, ¿qué postura es la que le conviene para que este dolor, esa inflamación o lo que está causando ese dolor vaya disminuyendo? O le tenemos que poner alguna prótesis, ¿no? Para que esto descanse, porque es imposible para la persona poder hacer eh, esas limitaciones, esa postura no las logra. Entonces habrá que ayudarle con algo. En este caso, si tenemos que ayudarlo con algún corsé, se le ayudará. Entonces, eh, podría tal vez infiltraciones periféricas, bloqueos, ¿no? Que se hacen en consultorio. Los programas de tratamiento multidisciplinario del dolor crónico no maligno, incapacitante, o sea, son eficaces en la mayoría de dolor y del sufrimiento, y en pacientes seleccionados también, logrando revertir un elevado porcentaje de la incapacidad laboral. El, el dolor temporal o crónico incapacita a la persona para realizar sus actividades. Entonces, si un dolor no me permite caminar, no me permite sentarme, ¿no? Y tampoco hacer mis actividades de vida diaria, tal vez me es muy difícil hacerme mi atención propia, ¿no? Entonces, porque muchas veces vemos a la persona que con qué dificultad se para, con qué dificultad se sienta y cómo irá a hacer todas sus actividades, sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, sus necesidades fisiológicas, el cómo ir al baño, tendrá alguien que le esté ayudando. Entonces, eh,
Los medicamentos pueden estar, ayudan, definitivamente ayudan, pero también tienen un tiempo de acción y tendrán un tiempo de espera para que le puedan hacer el efecto, ¿no? Entonces, todo ello es importante para que la persona, en el caso de rehabilitación, contamos con terapistas ocupacionales. Ellos ayudan en todo lo que son para sus actividades de vida diaria, ¿no? Y puedan realizarlas de manera un poco más adecuada, ¿no? Sin desencadenar el dolor. Entonces, el tratamiento puede ser farmacológico, ay, desde paracetamol, ¿m? Pueden ser con AINES, pueden ser con opioides, ¿sí? Pero hay que tener también en cuenta, si hablamos ya de dolores muy crónicos, con tratamientos tan eh, diversos, si hablamos de tolerancias al dolor, ¿no? O tolerancias, perdón, a la medicación, y hay que ver que pueden tener otros efectos secundarios, ir a comorbilidades, entonces, recibir más medicación para una gastroprotección. Si empiezan con problemas gástricos, tendremos que estar teniendo cuidado con lo que comen. Entonces ya no podrán, su alimentación no va a ser tan completa, ¿no? En relación a su nutrición, y podemos estar así llegando a, a otras situaciones con nuestro paciente, ¿no? Entonces, es eh, no cuando es un dolor mm, muy temporal, hablamos de repente días, ¿no? Tal vez un par de semanas de tratamiento con medicación, pero cuando ya se trata de meses o de años, ya esto es más difícil poder evitar estas alteraciones gástricas, ¿no? Entonces, ahí nosotros, en lo que es tratamiento de rehabilitación, eh, miren desde cuánto tiempo, y si ustedes se dan cuenta de estos años, hablamos cerca de la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que hubo tantos problemas, eh, este, tantos problemas físicos, orgánicos, ¿no? Donde eh, se pudo desarrollar un poco más todos estos aspectos de tratamientos. Eh, un neurocirujano, un psiquiatra estableció la primera clínica multidisciplinaria del dolor en el Tacoma General del hospital. Luego de la Segunda Guerra Mundial surgen en Estados Unidos los primeros programas multidisciplinarios para el estudio y tratamiento del dolor, ¿no? Entonces ya hubo mayor interés en ello. En 1975 se creó en el Hospital Johns Hopkins de Baltimore en el Multidisciplinary Pain Center. Es ya un centro mucho más, no solamente específico, sino exclusivo para todo lo que es dolor. Dentro de todo lo que es inicio de una terapia, ¿no? Tenemos la masoterapia. La masoterapia, eh, que no es pues darle un masaje como que estuviéramos solamente haciendo una felicitación o una estimulación táctil, no. Esta masoterapia tenemos que ir considerando la persona que
así lo tiene como especialidad, ¿no? En terapia física, hay que ver la cantidad de masa muscular que hay. No es lo mismo una persona que tenga 30 kilos de peso y que está con con dolor, pero que hay que iniciar, a una persona que tenga también mucho dolor, que puede tener contracturas, que puede tener, etcétera, similar el cuadro, y que tenga pues 100 kilos, ¿no? Entonces, hay que dar esa masoterapia más, que sea además de funcional, donde se sienta el alivio del dolor, que haya relajación de esos músculos tensos, un efecto sedativo, ¿no? Un efecto donde la persona no diga, uy, pero esos masajes me han contracturado más. No, ¿no? Eso no ha sido el adecuado. Va según cada persona. Se logra, pueden ser golpecitos muy suaves o fricciones moderadas, ¿no? No es que tengan que ser así duros, continuos, no, ¿no? Este tipo de terapia tiene que ser con alivio, alivio de la zona afectada. Eh, o podemos tener también edemas y ser edemas crónicos y ser un poco las causas de todo este dolor que lo inmoviliza a la persona. Entonces tenemos que ir realizando tipo drenaje, ¿no? Tipo de drenaje son estos masajes, ¿no? Y la persona también siente el alivio del alivio de esta causa del dolor. Tenemos también otra alternativa como la hidroterapia. El- y esto hay un medio de aplicación, puede ser fría o puede ser caliente, evitar en los trastornos sensitivos, lógicamente, ¿no? Si tenemos que usarlas en zonas, ¿no? Miembros inferiores donde hay varices, tener mucho cuidado. El médico que evalúa es el que va indicando, ¿no? Lo hace con frío, lo hace con calor. Entonces, y el tipo de sensibilidad en cuanto tenga la persona, ¿no? De repente ha bajado su sensibilidad y si le ponemos mucho calor y no hemos indicado de manera adecuada, tal vez haya una quemadura, ¿no? Entonces, también se hace para mejorar la circulación, ¿no? Y el metabolismo corporal. El hidromasaje con el agua agitada en el tanque de Whirlpool puede ayudar al alivio de dolor y estimulación neurosensorial. Las personas que tienen un problema poliarticular, ¿no? Sienten dolor, molestia, porque tiene un problema de artritis, ¿no? O una artrosis, y en el ingreso a este tanque de Whirlpool, que es como un tanque grande tipo piscina, no tan grande como una piscina, tal vez es como una tina grande, ¿no? Pero que además hay hidromasajes eh, y la persona con esa sensación de un calor adecuado en el agua y la densidad misma del agua les ayuda a aliviar esos dolores. El paciente ahí puede mover sus articulaciones de manera más fácil, ¿no? Cuando está inmerso en el agua, la persona ingresa todo, todo el cuerpo ingresa en una camilla, ¿no? Una camilla donde la persona ahí puede estar eh, y movilizar sus extremidades y va a notar
esa sensación de mejora, esa sensación de disminución de dolor, los hace a las personas que sean más positivas y con más ganas de continuar sus tratamientos, ¿no? Tenemos también termoterapia y la crioterapia. Entonces, alivian, lo que habíamos dicho, el frío, calor, alivian el dolor y el espasmo muscular. El calor superficial de un infrarrojo puede ser usado, pero con precaución, ¿no? En realidad, en rehabilitación usamos muy poco. El infrarrojo puede brindar mayor seguridad al colocar en 15 a 20% más lejos, ¿no? O sea, porque no es un calor muy medible. Por ello es que no no se utiliza mucho. De manera general, cuando la sensibilidad se halla comprometida y están contraindicadas las compresas húmedas calientes, porque, ¿no? Por las diatermias, o el ultrasonido, pueden estar contraindicados por uno u otro motivo, ¿no? Porque tenemos algún problema tal vez de sensibilidad, o por varices y no puede estar en contacto con estas compresas húmedas calientes, ¿no? O no se puede el ultrasonido, tal vez porque tenemos un paciente con un problema neoplásico. Entonces, se puede estar indicando en esos casos el infrarrojo, ¿no? Entonces, recordar que esto es este calor va a producir mayor circulación sanguínea y hará que se haya mejor regeneración, ¿no? Entonces, en la electroterapia, ¿no? Por atrofia muscular, entonces, se dejan de hacer actividades y el músculo empieza a adelgazarse. El estudio clásico de Goodman y Goodman en 1942, miren cuánto tiempo, sobre retardo de la atrofia en el músculo denervado en conejo ha sido verificado en varios estudios subsecuentes, pero no en todos, ¿no? Pollock y asociados en 1951 obtuvieron resultados similares en el conejo, pero no en el gato, ¿no? Otros, el procedimiento es efectivo en el perro. Miren que cuando hacen los estudios van con ese mismo interés de por qué, si son masas musculares, por qué en unos se recuperan mejor, en otros no, y por qué, o sea, la búsqueda de estos resultados, querer saber si para todos es similar, ¿no? No es como cuando hacemos el resultado de la aplicación de alguna medicación solamente, sino porque probablemente la medicación da efecto a todos los organismos, pero en este caso se trata de otros aspectos, ¿no? En un número de estudios en la rata por Fisher, ¿no? En 1939 por Cosma Osborne e Ivy en 1947 y por Watkin, incluyendo el de Cruzen en 1955, también se ha probado efectividad, ¿no? De la electroterapia. En humanos no se ha hecho este tipo de estudios, pero sí se ve efectividad cuando se asocia a otros tipos de tratamientos. Desde que lo Giancarlo, Sí, doctora, dígame. la doctorita ha tenido, parece, su internet será, ¿no? Seguro Sí, se va a creo que se ha volver a... desconectado la doctora. Sí, pues sí, sí.
Esperamos, ¿ya? Porque todavía Sí, doctora, no hay no ha problema. concluido. Así es. Muy bien, Giancarlo. Gracias. ¿Aló? ¿Aló, doctor? Doctora, Buenas tardes, Sí, doctora. doctora. Doctor, sí, me había salido, ¿no? Uy, ahora voy a ver. Yo pensé que yo estaba con mi clase, yo continuaba, no sé en qué momento se ha salido. A ver, me dicen, por favor. Gracias, doctora. Ahí están viendo el... Sí, doctora, sí se observa. Ya. Y ustedes me van a decir en cuál más o menos... en electroterapia se quedó, doctorita. Electroterapia, atrofia muscular. Ah, ya, perfecto. Gracias, doctora. No, no hay problema, doctora. Ahí estamos. Ya. ¿Ven la... Sí, doctora, electroterapia, dice. Sí, electroterapia y atrofia. Ya, perfecto. Ya, entonces, sí, en realidad me van a disculpar. Yo pensé que estábamos continuando y yo seguía ya avanzando, ¿no? Bien. Entonces, vamos a ir estaba ahí, yo pensé que estábamos ya en termoterapia. Ya, bien. No sé si aquí habrían escuchado sobre todo lo que se había estado informando, ¿no? En cuanto a la estimulación, ¿no? Para el alivio de dolor, ¿no?
y que cuando se aplica el TENS, ¿no? Su duración no es solamente mientras se está recibiendo esta aplicación con bajo voltaje, sino que tiene una duración de varias horas posteriores, ¿no? Y el paciente así lo informa que tiene un alivio y que puede estar sintiéndose mucho mejor durante varias horas, ¿no? Entonces, y de ahí la recomendación que se da para que sean un poco continuas las terapias diarias o interdiarias de acuerdo a las recomendaciones que nosotros le podamos dar después de la evaluación, ¿no? Entonces, ya una vez que también tenemos la kinesioterapia, es decir, ya empezamos a hacer movimiento, todo lo anterior era con un, eh, con medios físicos sin que todavía el paciente participe mayormente en movimientos. Entonces, cuando hablamos de rango de movimiento, nosotros vamos a ir viendo que tenemos que hacer que se movilicen las áreas. Y aquí vemos articulaciones más comunes que se limitan por secuelas de traumáticas o tal vez por algún problema degenerativo, artritis, artrosis, ¿no? Entonces, los más afectados son hombro, flexores de cadera, flexores de rodilla, también el tendón de Aquiles, que pueden estar asociados a las limitaciones de movimientos. Hay que ayudar para que esto puedan irse realizando, ¿no? Porque más adelante, si no ayudamos a que estén llegando a, mejorar o al menos hasta desde iniciar un movimiento articular hasta completar rangos articulares, esto se empeora porque ya empiezan los músculos a atrofiarse más y lógico, habrá contracturas, daños a esos niveles, ¿no? Y se hace mucho más difícil. Entonces ya ahí comenzamos con movimientos cuando baja el dolor, cuando el paciente se siente más aliviado, cuando el paciente ya nos está informando a nosotros como médicos que la evolución de ese dolor así, por medios físicos está disminuyendo. Entonces podemos también adicionando nosotros los movimientos, ya la parte kinesia terápica. Y cuando hablamos de la termoterapia, ¿no? Que ya habíamos visto, que va a aumentar el flujo sanguíneo de la tasa de filtración capilar, el aumento de la difusión de las sustancias a través de las membranas celulares, la modificación del metabolismo celular. Todos estos son los beneficios que habíamos nosotros visto para lo que son los medios físicos, ¿no? Incluso de la espasticidad que puede estar produciéndose en el tono, pero por el dolor, por la misma contractura, y ya vamos a poder ir mejorando, el paciente va sintiendo ese alivio y ya no está contracturándose como forma de defensa a ese dolor, ¿no? No quiere movilizar, entonces hace que se aumente ese tono y cuando ya el paciente nota que está disminuyendo el dolor y que pese a que está movilizando un poquito, no hay dolor, el paciente empieza a cederlo mejor, ese tono, ¿no? Aumenta ese umbral del dolor, hay mejor tolerancia, ¿no? Ya no hay ese temor. ¿Se acuerdan cuando decía que había un dolor, tanto que el dolor que sentía, pero también había al tener una memoria de dolor, el paciente no quiere volver a sentir ese dolor, entonces no trata de no hacer esos movimientos que le produjeron dolor la última vez que lo hizo. Entonces,
como ya sabe que no hay, que no va a sentir ese dolor, entonces va tolerándolo mejor, ¿no? Probablemente sea el no tan intenso el dolor, pero ya no lo siente así tampoco, ¿no? No siente que se va a empeorar ese dolor. Los efectos a distancia, que son secundarios al calentamiento superficial, la respuesta consensual contralateral, la vasoconstricción de los vasos profundos, la relajación refleja de la musculatura lisa visceral, la relajación refleja de los músculos esqueléticos y la sensación de sedación, ¿no? Son los efectos que vamos a ir teniendo por esa termoterapia. En la crioterapia, ¿no? También son muy utilizados, especialmente cuando el dolor es o la causa es reciente, ¿no? Eh, Generalmente es, uy, te golpeaste muy fuerte, ponte un poco de hielo, o sea, mucho frío para bajar ese dolor, reduce el flujo sanguíneo local, la tasa metabólica de los tejidos y la velocidad de conducción nerviosa la va a disminuir, por eso es que baja ese dolor. En aplicaciones terapéuticas, las compresas de hielo y el paquete de gel son las más usadas, ¿no? Especialmente en dolores neuropáticos, en forma de criomasaje asociado o no a otros métodos que podemos tener también el TENS, el ultrasonido. No hay evidencia de utilidad de spray, aerosoles, no, pero muchas veces el paciente eh, eh, lo siente que sí le alivia, tal vez porque lo aplica con algún tipo de masaje, lo aplica con colocándose ahí la mano con calor. Entonces dice, sí, sí me alivia el spray. Si hay posibilidades y acceso a que lo usen, pero no es porque solo el spray o solo el aerosol le va a ayudar, no, ¿no? Porque si no el paciente se va a gastar en una semana todo el spray y no sintió el alivio. Y va a creer que comprándose otros más o uno más fuerte, sí le va a llegar a hacer el efecto, ¿no? Entonces, si tenemos que indicarle o el paciente confía mucho, habrá que decirle que lo asocie con algún tipo de compresa o calor local. El ultrasonido, ¿no? El electrotérmico, la cantidad de calor producida depende de la intensidad, ¿no? Mayor de 1.5 watts por centímetro cúbico de la frecuencia a megahertz, del tamaño del cabezal que se tenga y de que se aplique de modo continuo. Es necesaria una aplicación al menos de 8 a 10 minutos para que se logre un ascenso perceptible de la temperatura. Todos estos equipos son de onda corta, ¿no? Y que en realidad hay un gran alivio para la persona por el efecto que va a ir produciendo en la misma zona. Elevaciones sobre la temperatura base, 1 grado centígrado, estimula el metabolismo y reparación hística, ¿no? De 2 a 3 grados centígrados producen analgesia y un efecto antiespasmódico. De mayor de 4 grados centígrados produce la sensibilidad del tejido colágeno, disminuye la rigidez articular incluso, ¿no? Pero hay que tener cuidado cuando se le va colocando para asociarlo con algunos movimientos en algunas ocasiones. Asociarlo o no de acuerdo a la evaluación que se le haga, a la indicación que le demos. El taping, ¿no? Que también vamos a ayudar a reeducar el sistema neuromuscular y propioceptivo. Ustedes habrán visto que muchos deportistas utilizan estas bandas elásticas que se las colocan en manos, se las colocan en miembros superiores o inferiores, ¿no? Para mejorar la postura, porque además cuando uno le va colocando, se los va haciendo en zonas de inserciones, en zonas donde inserciones musculares, ¿no? En zonas donde está el vientre muscular,
para que la persona pueda movilizarse de manera adecuada, por eso continúan haciendo su deporte, pero que a la vez no les permite hacer un movimiento completo, ¿no? Y alivia tanto el dolor como también evita que se vaya a lesionar más, ¿no? Entonces, facilita también el drenaje linfático, disminuye el dolor que ya habíamos mencionado, acelera el proceso de reparación de la lesión, permitiendo en todo momento el movimiento, o sea, no estamos haciendo un vendaje, facilita la circulación y su consiguiente aporte a nutrientes, da soporte y estabilidad a las articulaciones y músculos sin afectar la amplitud del movimiento, que esto es, digamos, lo que a los deportistas les causa, digamos, mayor elección de este tipo de tratamiento. Las ayudas biomecánicas, el uso continuo de cabestrillos, muñequeras, tobilleras, rodilleras, bastones y muletas es frecuentemente dependiente de la afectación o recuperación del dolor. Las ayudas biomecánicas que se les pueda estar brindando a la persona, ¿no? Aunque está saliendo de alguna lesión traumática un poco crónica, no crónica, pero al menos que ha tenido un buen tiempo para su restablecimiento, que puede ser de varios meses, ¿no? 6, 7 meses, aunque tal vez estemos teniendo que realizar el retomar a sus actividades de una manera progresiva, hace que vaya necesitando algunas ayudas que les puedan ir brindando soporte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de algo temporal, probablemente las muñequeras, tobilleras, rodilleras y todo lo demás, ¿no? Le va a ir sirviendo durante un tiempo corto. Pero si hablamos ya de aspectos muy crónicos, probablemente los tenga que usar de esa manera también, ¿no? Entonces, y explicárselo al paciente, porque muchas veces uno dice, ¿y si usa bastón? No, ¿cómo voy a usar bastón? Como si le estuvieran ofendiendo, ¿no? Entonces, es una alternativa muy temporal para algunos casos. También tenemos la terapia ocupacional. El rango articular es menos posible de ser modificado mediante actividades de terapia ocupacional porque los pacientes tienden a realizar las tareas dentro del rango de movimiento disponible, ¿no? Entonces, con la terapia ocupacional les ayuda a realizar esas mismas actividades, ¿no? De manera más independiente, ¿no? Conforme vayan alcanzando ese rango articular. O sea, si antes pues tenían que, suponiendo que tenían que picar o lavar, exprimir, ¿no? O tal vez incluso alcanzar algo de libros o sacar y meter algo en un cajón, esto lo tendrán que ir haciendo de una manera inicialmente con su limitación articular, ¿no? E irán haciéndolo de manera progresiva conforme vayan alcanzando esa amplitud de rangos articulares de tal modo que no estén en ningún momento detenidos en sus actividades ni de vida diaria y tal vez en sus actividades ocupacionales, ¿no? Pueden usar, puede ser manualidades, ¿no? Puede ayudar al desarrollo de las fuerzas, resistencias, coordinaciones en una forma más interesante y tan específica como la kinesioterapia. Es decir, en el caso de ellos, todo lo que puede ser coordinación motriz fina, ¿no? Y que pueda realizarlo, que no pierda a las habilidades, ¿no? De sus actividades cotidianas. Pareciera que uno siempre va a poder comer, pararse, lavarse los dientes, cortarse las uñas de los pies, pero conforme van limitándose, si uno tiene un dolor muy crónico, es decir, estamos al 5.º año de dolor,
y hace un buen tiempo que ya no se puede, la persona ya no puede levantar mucho el brazo, le es muy difícil hasta peinarse, le es muy difícil cepillarse los dientes, entonces, porque hay que ponerse, y si es cortarse las uñas de los pies, es muy difícil ya agacharse, ponerse en las posturas para poder realizar esa actividad. Con la terapia ocupacional se busca justo el objetivo de no dejar de realizar sus actividades de vida diaria, ¿no? Bueno, eso es lo que se quería traer, doctores, ¿no? Gracias por su atención, el brindar la atención al dolor, ¿no? Y hacer que la persona sea funcional, no solamente quitarle el dolor y que continúe sus actividades, sino que es todos los médicos lo que hacemos es tratar de quitarle el dolor y que sigan siendo funcional la persona, ¿no? Entonces, y hablamos muchas veces de dolores muy crónicos, de enfermedades que le llevan 20, 30 años acompañados de dolor. ¿No? Muy bien. Gracias, doctores. Sí, ahora, Muchas gracias, doctora. ya, doctor. Ahora sí vamos a ir pasando a la práctica.